Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será la compraventa, para lo cual tenemos como invitada a la jueza María Benilde Zamora González. Ella es la jueza quinto civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. Ya sabe que si usted tiene alguna duda, algún comentario, por favor háganosla llegar a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o nuestro número telefónico 790-92. Esta participación le da la posibilidad de participar en la rifa de nuestra producción, consistente en taza, revista, película. Ya sabe, llámenos por favor, usted hace este programa. Ahora, para que usted tenga un conocimiento general sobre nuestro tema de hoy, yo lo invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La compraventa es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase, porque se trata del contrato tipo traslativo de dominio y además porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riqueza, es decir, tanto en su función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial. La compraventa constituye el medio primordial de adquirir el dominio. Las formas de adquisición del dominio están representadas por el contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la adjudicación y la ley. Alguna de las características jurídicas del contrato de compraventa es principal, porque no depende de otros contratos. Es obligatorio entre las partes. Las prestaciones son independientes, puesto que las dos partes asumen obligaciones. Es consensual, ya que para celebrarse solo se necesita consentimiento de las partes integrantes, pudiendo éstas tener libertad para decidir la forma del contrato, teniendo en cuenta que cuando el objeto de la venta es un inmueble, se utiliza necesariamente la escritura pública, porque solo a través de ella se inscribe el contrato en el registro de la propiedad inmueble, completándose con ello su titulación. El precio puede ser entendido como todo medio que sirva representativamente como contraprestación a la obligación de transferir el dominio del bien objeto del contrato. La determinación del precio no puede de ningún modo ser establecida en forma unilateral, pues de este modo no existiría un concierto de voluntades. Estos son algunos aspectos que contempla el proceso de compra-venta y que abordaremos el día de hoy en Hablando Derecho. Gracias por acompañarnos una semana más en este su programa Hablando Derecho. Como ya lo escuchó usted al inicio de este programa, nuestro tema será la compraventa y nuestra invitada de lujo, la jueza María Benilde Zamora. Jueza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. Bien saben que los compañeros que colaboramos en el Tribunal Superior de Justicia siempre estamos atentos a estas invitaciones a efecto de darle a conocer a la gente este tipo de trámites que se realizan dentro de los juzgados. Muchas gracias, jueza. Y usted que nos sigue cada 8 días ya conoce la mecánica de este programa. Tercer y cuarto bloque tenemos participación de alumnos de licenciatura en Derecho. En esta ocasión tenemos como invitados en el estudio a los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, alumnos, como le comento, de la licenciatura en Derecho, que tercer y cuarto bloque nos harán saber sus dudas y comentarios que serán respondidos, preguntas que serán respondidas por la jueza, nuestra invitada del día de hoy. Y bien, licenciada, para iniciar con nuestro tema, hoy la compraventa, algo que todos hacemos todos los días. Así es. A veces sin pensar que es un contrato, pero lo hacemos, compramos y vendemos. Hoy hablaremos de esto que es muy importante para quienes nos ven en casa. Y para iniciar, ¿qué nos podría decir usted qué es el contrato de compraventa o qué es la compraventa como tal? Ya en la cápsula la pude escuchar, se refiere a que es el contrato más importante porque es el que más se utiliza por todos. Yo te vendo un reloj, no te doy factura, ¿por qué? Porque no la tengo, tú me das un... Y eso es un contrato de compraventa. No existen formalidades y el contrato de compraventa es cuando uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa o derecho a otro y el otro a su vez a pagarle un precio cierto y determinado. O sea, si nos damos cuenta, los elementos reales son el precio y la cosa.
y los elementos personales, pues es el comprador y el vendedor. Hablando de esto que nos comenta y de que hablábamos al inicio, que todos realizamos compraventa, ¿cuándo podríamos decir que esta compraventa se ha vuelto perfecta y que ya hay una obligación para vender o para comprar? Bueno, la misma ley lo establece que existe compraventa real y perfecta cuando se ha convenido en la cosa, se determina que es un vehículo, un reloj, una pantalla y el precio que deberá de pagar el comprador. Para que nosotros... Es una venta perfecta, perdón. Gracias. Para que nosotros y en casa vayamos identificando, esto es una compraventa, Sí. ¿qué características debe de tener este acto? Bueno, las características de los contratos de compraventa son bilaterales porque obliga a ambos. Ambos tienen obligaciones y derechos. Uno, a pagar y además de recibir. Entonces las obligaciones, aunque no estén estipuladas porque pudiera ser que el contrato de compraventa sea en forma verbal, tú me pagas y yo te entrego en tales condiciones. El dar a cambio una cantidad, ¿eso es típico, es una característica de un contrato de compraventa? Sí, claro, sobre todo, porque si tú das en especie, sería una permuta. Puedes entregar una cantidad de dinero que debe de ser mayor a otro bien que puedas entregar. O sea, yo te compro tu coche, te doy un coche más chico y una cantidad para igualar el valor de lo que tú me estás vendiendo. Si el precio, la cantidad en dinero es mayor al valor del vehículo, estamos hablando de una compraventa. Y si fuera al revés, estaríamos hablando de una permuta, ya no sería un contrato de compraventa. Entonces es muy claro, es muy bueno identificar estas características que nos permiten hacer una diferencia entre los contratos o entre los actos que estamos celebrando. Así es. Bilateral, por lo que referí, las obligaciones y derechos que tienen ambas partes. Consensual porque es pactado por ambos. Ellos establecen cuándo va a ser la entrega, el precio, si en plazos, o sea, todas las condiciones o las cláusulas que debe de ir en un contrato, llámese verbal o llámese escrito. Dentro del contrato de compraventa, ¿existen diversas especies? ¿Hay clasificaciones de este contrato? Bueno, tenemos que hay contrato de compraventa civil y contrato de compraventa mercantil. En cuanto a la materia. Ah, ok. Estas serían las clases o los tipos que existen. Bueno, sí, y en la compraventa va a haber otros tipos de grupos de las compraventas, pero este sería uno importante. Para quienes están en casa viéndonos en este momento y escuchan, hay compraventa civil y hay compraventa mercantil. ¿Cuál haré yo? ¿Cómo pueden diferenciar ellos una de otra? Se da la compraventa civil cuando el producto se va a consumir por el comprador, lo quiere para su uso. El vehículo lo compro para usarlo para mi hijo y eso es una compraventa civil, sería una característica. Y sería mercantil cuando tengo un lote de vehículos, los adquiero para revender y tener una ganancia o un lucro. Es dependiendo el fin, para qué lo quiero. Así es, la finalidad es para el uso propio o bien para revender y obtener un lucro o ganancia. Entendería yo y seguramente quienes están en casa que somos personas mayores de edad, en pleno goce de nuestros derechos, de nuestras capacidades mentales y que por ello podemos celebrar compraventa. ¿Quién tendría una restricción o quién no podría realizar el contrato de compraventa? Por lo que acabas de decir, a contrario sensu, quienes no pueden contratar serían los menores no emancipados, los dementes, los que tienen incapacidad legal, de hecho. Los sordomudos, cuando no saben leer y escribir, también están incapacitados. Se tendría que manejar un nombramiento de tutor en vía familiar para que ellos pudieran obtener esa autorización y vender bienes de ellos o adquirir bienes para ellos. Gracias, jueza.
Importantes comentarios de nuestra invitada del día de hoy. Si usted celebra contrato de compraventa, si tiene alguna duda sobre el mismo, comuníquese con nosotros. Sus dudas y comentarios serán resueltas el día de hoy por nuestra invitada. Yo le invito a que continúe con nosotros, no le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. La compraventa es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, si nos acaba de sintonizar, que hoy estamos hablando de la compraventa y una especialista nos transmite sus conocimientos, nos resuelve las dudas el día de hoy, la jueza María Benilde Zamora. Es un gusto nuevamente tenerla, jueza. Gracias, Luis Carlos, igualmente. Tenemos ya un bloque platicando con ella acerca de compraventa. Si usted tiene dudas, comentarios, el 790-92 está a sus órdenes, las redes sociales Facebook y Twitter. Y pues bien, jueza, continuando con el tema del día de hoy, ¿hay alguna restricción para poder comprar? O sea, además de que las personas con ciertas condiciones no pueden comprar, ¿hay cosas que no se podrían comprar? Bueno, sí existe la prohibición en la ley de, por ejemplo, de los tutores que tienen a su encargo a un menor, ya sea incapaz o menor de edad, y este menor tiene bienes. La prohibición que da la ley es de que él no puede comprar esos bienes pertenecientes a su pupilo. En cuanto al tutor. En cuanto al tutor. ¿Algunas otras personas más? Sí, por supuesto. En los juzgados, los jueces secretarios de algún bien que se esté rematando no podrían ser postores para adquirir esos bienes. Hablando de asuntos que se tramitan en juzgados, el albacea, que es una persona que maneja bienes de una sucesión, ¿podría en algún momento adquirir estos? No, claro que no. Ni el albacea ni el mandatario, porque son administradores de esos bienes. O sea, ellos están para proteger su dilapidación. Estas son las personas que no pueden adquirir, pero mañana llegan, tocan a la casa de cualquiera de nosotros y nos venden algo que no existe, ¿no? Por llamarlo así. ¿Qué cosas la gente podría tener en consideración? Estas no me las pueden vender, estas cosas no se compran, no son motivo de un contrato de compraventa. ¿Las existen? ¿Existen como tales? Bueno, es que cuando tú realizas un contrato de compraventa, llámese verbal o por escrito, tiene que ser de algo determinado, que existe en el comercio. Y obviamente que no se refiera a cosas ilícitas, porque también existe la prohibición, o sea, no se puede manejar. Tú no puedes acudir a un juzgado a solicitar el cumplimiento de un contrato por la compra de una droga. Tienen que ser de cuestiones lícitas, que existan o que a futuro puedan existir, como sería el caso de una cosecha, que todavía no se va a levantar, pero está en proceso. Pudieras tú hacer un contrato de compraventa cuando esa cosecha ya esté lista. Muy bien, jueza, muchas gracias. También cuando yo ya pacté con una persona que me venda determinado objeto, determinado bien, y esta persona no cumple con esta venta, ¿yo qué acción puedo tomar? Bueno, la ley establece que para el caso de incumplimiento puede ser la rescisión de contrato. Esto es que las cosas vuelvan al estado antes de realizada la compraventa. Si te había entregado yo el bien, pero fue distinto a lo pactado dentro del contrato de compraventa, o bien no concluiste en el pago de la cosa, se da la rescisión. Y por otro lado, y es un trámite que se sigue en la vía ordinaria civil, y por otro lado también se da el cumplimiento. Yo ya pagué y quiero que me entregues. Entonces acudes ante los juzgados civiles a realizar esa demanda de cumplimiento. Si tú tenías que pagar y no has pagado, al momento de la demanda puedes exhibir la diferencia que quedaba y exigir el cumplimiento al vendedor
de la entrega de la cosa. Entonces, insisto, para quienes nos ven en casa, es importante señalarles que estamos hablando de materia civil. De materia civil. Y que quien resuelve una controversia en materia de compraventa será un juez civil. Civil, en la vía ordinaria civil y en el procedimiento que se encuentra previamente establecido para ello. Rescisión de contrato con la devolución de lo que se hayan entregado, y si en alguna de las cláusulas en este contrato hayan pactado, por ejemplo, una pena convencional de un porcentaje del valor de la cosa o derecho, entonces se pide la devolución del dinero y además el pago de esa cantidad. Es el momento importante, como otras ocasiones lo hacemos en este programa, para hacerle saber a la gente que la justicia no cuesta, que el juez, que el secretario, que quienes laboramos para el Poder Judicial, no le cobramos un peso a la persona que acude a un juzgado. Claro que no. Los honorarios siempre son para los abogados que los representan. Y cuando son defensores de oficio, pues obviamente que también son gratuitos la asesoría que ellos otorgan, de la misma manera que el trabajo que realizamos en los juzgados, no hay costo alguno. Gracias, jueza. En programas anteriores hemos tratado el tema de matrimonio. Hablando de cónyuges, ¿los cónyuges se pueden vender? ¿Yo le puedo vender a mi esposa y mi esposa me puede comprar? Sí, sí le puedes vender o te puede comprar tu esposa, siempre y cuando hayas tramitado la autorización judicial ante el juez familiar para que pueda tener validez ese contrato de compraventa entre ustedes. ¿Aquí tendría que ver algo el régimen bajo el cual estamos casados? No, la ley no distingue. En su artículo 51 de la Ley para la Familia, refiere que los cónyuges, o sea, sin referir bajo el régimen que se hayan casado, que la contratación se puede dar siempre y cuando se realice la autorización judicial por parte del juez familiar. Muy bien. Hablando nuevamente de que todos realizamos compraventa sin darnos cuenta, y no nos damos cuenta porque lo hacemos en forma verbal. Hablando ya de la forma de un contrato de compraventa, ¿siempre son verbales, siempre son escritos? Son al gusto. La misma ley no dispone formalidad alguna para el contrato de compraventa. Lo puedes hacer en forma verbal, que es lo que más se da. Te vendo, te pago. Inmediato. Es la entrega y se concluye con todo. No hay ningún problema. Pero la ley, como excepción a esa regla que establece que no existe formalidad alguna dentro de los contratos de compraventa, obliga, cuando la compraventa se realiza sobre un bien inmueble y este exceda de 365 días, que es lo que corresponde a un año, de acuerdo al salario mínimo, que vendrían siendo más o menos como 18,000 pesos, un inmueble de 18,000 pesos, si excede de ese valor, te obliga a que lo realices ante notario, para que a su vez se inscriba en el registro público de la propiedad y pueda tener efectos contra terceros. Lo que en otras palabras significa que asegura el comprador que lo que está comprando va a tener la posibilidad de poseerlo y disfrutarlo. ¿Qué pasa entonces, hablando de estas cantidades que nos determinan el registro o no, cuando normalmente todos hemos vendido un vehículo que excede normalmente los 18,000 pesos? ¿Es suficiente con llenar el formato que compramos en la papelería de compraventa? Claro que sí. A lo que me refería es que el vehículo es un bien mueble y el bien inmueble es en donde la ley interviene y obliga, para que tenga efectos contra terceros, a que sea llevado ante la fe de un notario. Y hablando entonces de inmuebles, hay quien también dice, yo te vendo mi casa y ante el desconocimiento, ten las escrituras, como si es mi título de propiedad, casi como acostumbrados a la factura del vehículo que te endoso, aquí está mi escritura como mi título de propiedad y ya es tuya. ¿Es suficiente? No, en primera no es válido. O sea, las escrituras avalan la propiedad sobre una persona determinada. Si esto dice que es de María Benilde, al pasártelo como bien inmueble, no te estoy dando la propiedad,
porque yo voy ante el notario que protocolizó esa compra que yo realicé y lo vuelvo a tener las veces que yo quiera ese documento. Entonces aquí estamos hablando... Es una confusión que todo mundo en ocasiones llega a tener, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es acudir ante el notario y decir, ok, yo soy dueña y aquí está mi antecedente y le vendo a Luis Carlos. ¿Para qué? Para que él haga la inscripción y diga, ah, Benilde ya vendió a Luis Carlos. Y de ahí tú lleves a cabo tu protocolización. Esto es que salga tu nombre y que tengas la certeza jurídica de que ese bien inmueble es tuyo. Ya es mío. Nos hablaba de que pueden ser verbales o escritos. ¿Ambos tienen que reunir los mismos elementos, los mismos requisitos? Bueno, se recomienda que dentro del contrato de compra-venta, o sea, es mejor que sea por escrito. Y sobre todo cuando son cosas ya grandes, porque pueden manejarse ahí los pactos o cláusulas en caso de incumplimiento. Y en forma verbal, pues requieres que al momento de estar celebrando un contrato de compra-venta, estén ahí unos testigos y que todos estén al pendiente de lo que se está pactando en forma verbal. Es medio complejo. Entonces sí, la recomendación que se le hace a las gentes que para tener certeza y seguridad de que pueden acudir a reclamar el cumplimiento, la rescisión o la devolución del bien, porque en primera porque no era el dueño, ya se le entregó y sucede que ahora yo me quedé con el problema porque le entregué el dinero. O sea, hay que hacernos las cosas más fáciles, no caer en este tipo de compraventas y sobre todo que ahorita la carencia está a flor de piel en todo el país. Entonces, con certeza hacer un contrato. ¿Y qué debe de contener? Bueno, debe de contener la identificación de los contratantes, comprador y vendedor. Por otro lado, la identificación plena del bien que se está vendiendo, que le falta que una mesa 3 patas, una mesa 3 patas, ¿no? Para saber que eso es lo que te tiene que entregar. El precio y los plazos en que tú estás dispuesto a que te cubra el total de lo que ahí se está pactando. Pudiera ser que en el momento, o pudiera ser a un mes, o a 2 años, por ejemplo, los vehículos que uno compra, un autofinanciamiento, ¿no? Es un contrato de compra-venta con a plazos, ya sea a 24 meses, a 12, dependiendo del comprador. Te dan la posesión, pero no es tuyo. Hasta que termine. Hasta que termines de pagarlo, te dan la factura. Ahí está, ten Luis Carlos, este ya es tuyo. Te obligan a que contrates un seguro, por seguridad para ti, porque tienes un vehículo que estás pagando. Que de alguna forma no es mío. No es tuyo. Y que la aseguradora, o con quien, más bien la empresa con la que contrataste ese vehículo, tenga la certeza de que si hay algún siniestro, pues se le va a reponer ese dinero a ellos. Muy bien, gracias, jueza. Pues usted que está en casa, sus dudas, sus comentarios, 790-92, estamos a sus órdenes. Esperamos que haya escuchado por parte de nuestra invitada que las escrituras no son suficientes para que usted adquiera un bien inmueble, hay que acudir al notario. Yo le pido que no le cambie, continúe con nosotros, estamos hablando de derecho. Continuamos. Hoy estamos hablando del contrato de compraventa. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, el 790-92 está a su disposición, así como nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Si usted está interesado en ver algún programa anterior o no lo pudo ver en su totalidad, también tenemos nuestra página en YouTube, Hablando Derecho. Usted puede encontrar programas anteriores o el día sábado a las 5 de la tarde la retransmisión de este programa. Y pues bien, llega el momento de la participación de nuestros invitados en el estudio, los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, y le toca el turno a Carolina. Carolina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, juez, gracias por la invitación. Y la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre una compraventa de tracto sucesivo y de la de reserva de dominio? Bueno, la de tracto sucesivo, los pagos, como habíamos dicho, son a plazos.
Y la de Reserva de dominio. reserva de dominio, bueno, una vez que me concluyas el pago pactado o convenido, yo te voy a entregar la cosa o el derecho que estás adquiriendo. Muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias, Carolina. Rocío, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿puede existir el lucro en el contrato de compraventa civil? No. No, porque la finalidad es el uso. Lo que tú compras para el consumo o para utilizarlo, no vas a tener ningún lucro. Y en cambio en el mercantil, sí, porque la finalidad es adquirir para revender, no para quedarme con él, sino para promoverlo y sacarle una ventaja en el precio. Gracias. Si habláramos de ese lucro que indica Rocío, ya estaríamos hablando de una compraventa mercantil. Así es, se convertiría. Muy bien. Gracias. Flor, buenas tardes. Es un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿en qué casos se da la evicción y el saneamiento? Bueno, si la compra es de un terreno que mide 800 metros cuadrados y resulta que el vendedor no avisa que tiene a unas personas dentro, una parte, una fracción del terreno que me está vendiendo, que está invadido o que lo tiene embargado en esa fracción, si es que se pudiera determinar la fracción. El compromiso del vendedor sería sanearlo para que pueda cumplir con el contrato de compraventa. Él está obligado. La ley maneja que cuando no es necesario la evicción, cuando yo adquiero a sabiendas de la situación del predio o del vehículo, o sea, las condiciones específicas. Entonces ahí sí no se le puede obligar al vendedor a que sanee esa situación. Gracias, Flor. Carlos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cuáles son los efectos de nulidad en la compraventa de un bien mueble que ha sido robado? ¿Cuáles son los efectos de nulidad? Habría que ver si el robo fue anterior a la compraventa, porque podría ser que yo te esté vendiendo un vehículo que tú habías visto y que me he robado el día de hoy y te lo estoy vendiendo mañana. Ahí sí estaría afectado de nulidad porque ya no habría objeto. Okay. Ahí hubo un dolo, una mala fe por parte del vendedor y sí podrías acreditar con las, tal vez con las constancias cuando fue a dar parte de que había sido sustraído ese vehículo. Entonces se pudiera acreditar la mala fe y en consecuencia la nulidad de ese contrato. Ok, le agradezco. Gracias, Carlos. Jueza, aunando un poquito, poniéndole otro grado de dificultad a la pregunta de Carlos, si hoy celebramos el contrato de compraventa respecto de este vehículo y yo por X situación le digo al vendedor, guárdamelo, mañana vengo por él, pero hoy ya cerramos el trato, ya le pagué, y por X situación también a él le roban el vehículo, le pasa algo y tiene algún deterioro, ¿quién cumple aquí o quién incumple? ¿A quién se le reclama? ¿A quién no? La verdad, Luis Carlos, yo creo que ahí la compraventa se perfeccionó al grado tal de hacer entrega. Ya eso fue un plus, el decir, oye, pero te lo encargo. Tendrás que demostrarle a él que fuiste a levantar el acta, para que vengan a inspeccionar, iniciar la averiguación previa para que se busque a quien sustrajo ese, pero no creo que ya le pudieras tú ya estar obligado a devolver el vehículo o a devolver el dinero que te había pagado porque ya el vehículo no existe en ese momento. La responsabilidad es completamente mía. Sí, porque te lo entregó. Muy bien, gracias, jueza. Paula, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿se puede cancelar un contrato de compraventa si solo
de las partes no está de acuerdo? Tanto como cancelar, o sea, o el contrato de compraventa se lleva a cabo con la firma de ambos, hablando del contrato de compraventa por escrito, tendrías que cubrir los pactos que se hayan llevado a cabo dentro de ese contrato porque estás incumpliendo. Ya cancelar no creo. Puede cancelarse a lo mejor la promesa y también tendrías que hacer algún pago porque la promesa de contrato de compraventa también surte efectos jurídicos y obligaciones para las partes. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Sharon, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿se puede condicionar la escrituración de un bien inmueble hasta que se dé el último pago del mismo? Claro que sí. Claro que sí. Si tú refieres un contrato de compraventa sobre un inmueble que es al año, 12 pagos, se condiciona hasta que termine de pagar, o sea, es correcto, porque finalmente el comprador, de la misma manera, hasta los 12 meses te va a terminar de pagar. Y tú en ese momento acuden ante notario para celebrarlo y que salga la escritura a favor del comprador. Ok, muchas gracias. Jueza, nuevamente en el ejemplo de Sharon en su pregunta, también hoy en día vemos que al comprar vivienda con Infonavit, con Foviste, las escrituras finalmente nos las entregan y seguimos pagando. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, es que en esas escrituras, si las lees detenidamente, hay un seriado de cláusulas en donde te obligas a pagar. Te van a dar las escrituras, pero va a tener un gravamen, o sea, no van a estar liberadas. Tú no puedes disponer de ese bien, porque no lo has terminado de pagar. Sí te acredita como el poseedor. Para quienes nos ven en casa, ¿qué debemos de entender por un gravamen? El gravamen, bueno, es el adeudo que pesa sobre ese bien. Ellos lo van a tener como garantía hasta en tanto tú liquides. Y va a venir la liberación de ese gravamen con tu último pago, y la liberación de ese gravamen te va a dar, ahora sí, dispón Luis Carlos de ese inmueble. Muy bien, gracias, jueza. David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la legislación aplicable en un contrato de compraventa entre particulares de países diferentes? ¿En dónde lo celebran? Aquí en México. Aquí en México. Se estaría a las reglas del código del estado en que se encuentren. Ok, en un país... ¿Y son bienes muebles o inmuebles? Muebles. Muebles, sí, sería aquí, porque la ley establece, y la Constitución en su artículo 27, quienes están, los extranjeros ni las personas morales pueden contratar, pero siempre y cuando exista una autorización, se puede dar, siempre y cuando además se sometan a las leyes de México. Y no se les impide hasta pedir apoyo de las leyes de su país o de las autoridades de su país. Ok, gracias. Gracias, David. Pues continúe usted con nosotros. Ha escuchado las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, las valiosas respuestas de nuestra invitada. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho sobre contrato de compraventa. En un momento regresamos. Es una obligación del vendedor entregar el bien y sus accesorios en el estado en que se encuentra en el momento de celebrarse el contrato, así como los documentos y títulos relativos a la propiedad o el uso del bien vendido, salvo pacto distinto. Gracias por continuar con nosotros. Yo le invito a que en 8 días, el próximo lunes 9 de diciembre, nos acompañe. Es nuestro programa de aniversario, 7 años de su programa Hablando Derecho. Y como invitado tendremos al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si usted tiene dudas, comentarios, si nos ha acompañado en estos 7 años, yo le invito y le pido por favor que nos acompañe en un programa más, en un aniversario más de su programa Hablando Derecho. Y pues bien, jueza, continuando con el tema del día de hoy,
Antes de irnos al corte, la pregunta de uno de nuestros invitados hablaba de la jurisdicción a la que debe de someterse un par de contratantes de diversas nacionalidades. Pero aquí en nuestro propio país hemos visto que contratamos con alguna empresa, con algún particular, y por ahí viene una cláusula que dice que nos vamos a someter a la jurisdicción de distinto tribunal, al de Pachuca, por ejemplo. ¿Esto es válido? Sí, claro. Son pactos entre las partes que ahí intervienen. Normalmente, por ejemplo, los créditos, comentábamos en el receso, los créditos hipotecarios manejan algunos que el sometimiento va a ser para los juzgados civiles de Pachuca. ¿Y esto para es válido? Para el caso de incumplimiento, y es válido, es pacto entre ellos. Muy bien, gracias, jueza. No atenta ni contra la moral ni contra las buenas costumbres, y es una aceptación de ambos. Y entonces por eso es válido insertar esas cláusulas. Sí, claro. Muy bien, gracias. Continuando con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, jueza, le toca el turno a Miriam. Miriam, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre las cláusulas de penalización. ¿Son válidas tanto en los contratos civiles como en los mercantiles? Sí, claro. Hemos visto cláusulas de penalización que manejan un porcentaje sobre el total de la compra, por ejemplo, el 20%, el 15%, pero son pactos finalmente entre ellos que son válidos. Gracias, Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias. Mi pregunta es, ¿los hijos sujetos a patria potestad pueden celebrar con sus padres contratos de compraventa? Sí, cuando los bienes los han adquirido ellos, porque sabemos que luego hay, pues a lo mejor el abuelo le heredó algunas propiedades, y sí se puede celebrar, pero tendría que designarse un tutor ante el juzgado familiar para que represente los intereses de él y pueda realizarse el contrato. Pero sí se puede, pero con autorización. Y siempre y cuando no ahí el juez familiar se tiene que acercar mucho, porque como son intereses de menor, a lo mejor pudiera negarse a que se diera la venta para el caso de que fuera el único bien de él. Entonces, como por qué venderlo, qué necesidad, si finalmente las obligaciones de los padres, todavía al ser menor, tienen para con él la alimentación, la manutención, vivienda, gastos médicos, o sea, sí se puede dar, pero siempre y cuando tuviera más bienes, no es lo común, vaya. Gracias, Miriam. Ulises, es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es que si son las mismas obligaciones del vendedor y del acreedor, tanto en un contrato mercantil y en uno civil. Sí, claro. O sea, las obligaciones exactamente no son las mismas. Uno paga y el otro entrega, en las condiciones que en el contrato se desprenda. Ciertas características, por ejemplo, de una casa con determinado material, o sea, tiene que entregar lo que en el contrato se determinó. Por eso, insisto, sí es muy importante celebrar los contratos de compraventa en donde se estipule detalladamente sobre las condiciones en las que está la cosa y el pago total, si va a ser a plazos, en dónde, para que puedas hacer efectivo tú ese contrato. Gracias, Ulises. Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que si existe alguna limitación en especial para que un extranjero celebre contratos de compraventa aquí en México. Sí, está prohibido por los Estados Unidos mexicanos, pero hay salvedades y tienen que hacer un trámite, lo refiere el artículo 27 constitucional, esa autorización que puede dar a los extranjeros, y repito, siempre y cuando se sometan a las leyes de aquí y no pidan auxilio o apoyo. O sea, eres
en la calidad como de mexicano, ven y adquiere una casa o a una persona moral. Son como excepciones de la regla. Gracias, Gustavo. Ricardo, buenas tardes, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede celebrar contratos de compra-venta de patrimonio familiar? Claro que no. No se puede, cuando está tiene en primera, para que se constituya un patrimonio familiar, tiene que haber sido tramitado ante un juez familiar. Y eso conlleva a registrarlo y no se puede vender. Para que tú pudieras vender, tendrías que sacarlo de ese patrimonio y liberarlo, porque con esa carga el bien es de la familia, es para el uso común de la familia. No lo pueden vender. Muy bien. Gracias, Ricardo. Y pues comandando este grupo de estupendos alumnos, maestra, viene el licenciado Rosales, quien es catedrático de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo. Licenciado, ¿algún comentario, alguna pregunta que tenga usted? Sí. Muy buenas tardes. Quisiera su opinión respecto al siguiente aspecto, para la siguiente situación. En algunas ocasiones un vendedor tal vez quisiera vender un bien inmueble, pero hace uso de los servicios de alguna inmobiliaria. Estas inmobiliarias a veces le piden un doble contrato, un contrato con un precio más bajo que se va a firmar entre el vendedor y la inmobiliaria, pero otro contrato que sirve para que se pueda vender al comprador final. ¿Su opinión sobre esto, licenciada? Bueno, ahí está obteniendo esa inmobiliaria un lucro, una ganancia, porque el contrato que se va a utilizar es el de mayor precio. Y obviamente que se está comprometiendo con el vendedor a entregarle el de menor precio, ¿no? Pues ahora sí que hay que estar muy al pendientes de lo que firmamos, porque sí podemos ser sorprendidos. Gracias, licenciado Rosales, por su conducto. Un agradecimiento a las autoridades de su institución. Es un gusto para nosotros que nos hayan acompañado este día. Y pues bien, jueza, el tiempo también de este programa se nos agota. Seguramente para quienes nos han visto el día de hoy ha sido muy importante el aporte que nos ha dado. ¿Qué comentario final les podría dar allá en casa, más en fechas como estas, donde de alguna forma todos tenemos un poder adquisitivo un poco mayor y compramos y vendemos a veces sin darnos cuenta? Pues lo que puedo hacer es ponerme a sus órdenes por cualquier duda, orientación, no asesoría, porque no asesoramos. Para eso están los defensores de oficio, pero con mucho gusto los atendemos para orientarlos, Luis Carlos. Pues para esta producción, para su servidor, Quinto Civil. Gracias, jueza, para esta producción, para su servidor, ha sido un gusto tenerle el día de hoy. Esperamos volver a contar con usted en alguna nueva ocasión. Sí, gracias, desde luego que sí. Sobre todo, gracias a usted que nos ha acompañado en este programa y durante estos 7 años de su programa Hablando Derecho. Nuevamente le invito, próximo lunes 9, con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, estaremos celebrando estos 7 años. Yo le recuerdo mi nombre, su servidor Luis Carlos Gutiérrez, y le comento que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.